Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Muy buenos días, saludándolos esta mañana desde nuestro devocional Mi Cita con Jesús. Esa cita de amor indelegable que tenemos todos los días y hoy nos levantamos con el mismo anhelo, el mismo deseo, quizá más fuerte, para buscar al Señor con todo el corazón, como Él le gusta que nosotros lo hagamos, que le busquemos con todo el corazón, que nosotros le obedezcamos con la mente, el corazón, con todo nuestro ser. Así que bienvenidos a todos esta mañana. Ya estamos aquí conectados por nuestras plataformas Teams, YouTube y Facebook. Así que únase a nosotros en estos devocionales, alimente su espíritu, su alma y su cuerpo con la palabra de Dios. Esta semana comenzamos un tema muy interesante. Ya les voy a decir cuál es, para que todos nos unamos a escuchar la palabra de Dios. El Señor tiene un alimento muy especial cada día y es tan bello cuando Él pone en el corazón lo que Él quiere que se haga. Así que Él prepara el alimento con sus manos, dice la palabra de Dios. Con sus manos lo prepara para que cada uno lo degustemos y también lo llevemos a cabo a nuestra alma, que es allí donde más hay conflictos. Así que vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana, por este nuevo día que tú nos regalas, Papito de los cielos. Quiero colocar este tiempo delante de ti, juntos todos como iglesia. Pedirte, Señor, que nos dirijas, que nos lleves a meditar, a reflexionar en tu palabra y que la pongamos por obra. Papá, aquí estamos. Nuestro anhelo es encontrarnos contigo en esta mañana, buscar tu rostro y dejar guiarnos a través de tu Santo Espíritu. Señor, no queremos ser guiados por nuestra carne, ni nuestras emociones, ni nuestras formas de pensar, sino como tú quieres con nuestra vida, Señor. Por eso entrego este tiempo, bendigo todas las personas que ya se van conectando y que en el transcurso del día también lo hacen, buscando, Señor, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva, Señor. Gracias porque solo en ti encontramos palabras de vida eterna, como lo afirmó Pedro, Señor, y eso es verdad, solo en ti las encontramos. ¿Dónde iremos, Señor? ¿Dónde nos iremos si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Haznoslas entender en esta mañana. Abre nuestro entendimiento, quita la venda de nuestros ojos y déjanos ver mucho más allá de lo que nosotros podamos ver. Déjanos que nuestros ojos espirituales sean abiertos y nuestros oídos espirituales completamente, Señor, para escucharte a ti, para obedecerte y para llevar a cabo, Señor, que esta carne vaya muriendo cada día más y tú vivas en mí, que cada día sea esa una verdad, que tú que vives en mí seas exaltado, porque mi cuerpo es tu templo, mi vida es tu casa, tú habitas en mí, Señor. Y qué tremendo saber que en la casa donde tú habitas, Señor, es mi propia vida y tú quieres estar tranquilo, estar seguro, estar sabiendo que nosotros queremos que tú habites allí. Tu bendición, Señor, sea con nosotros en este día, en Cristo Jesús. Amén. Un saludo muy especial para Maryland, Virginia, Puerto Rico, Colombia, Filadelfia, Perú, Ecuador, todos los lugares, Guatemala, España. Un saludo especial, grande, caluroso, Uruguay, todos los lugares donde nos van saludando. Un saludo gigante, gigante, grandote. Y bueno, estamos aquí con ustedes. Hoy vamos a empezar. Toda esta semana vamos a hablar de dominando el gigante de la ira. Es un gigante. Para muchos es un gigante. Porque hay personas que les domina
ese sentimiento y no saben cómo salir de eso. En Proverbios 19:19 dice la Biblia: quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. El que fácilmente se enoja. ¿Quién no se ha enojado fácilmente? ¿O quién dura todo el tiempo enojado? ¿O usted conoce personas que no se les puede decir nada porque decimos es un fosforito, inmediatamente se enciende? ¿Verdad que sí? Hemos conocido muchas personas a nuestro alrededor, en nuestra familia. Piense usted, o usted mismo de pronto maneja ese sentimiento así, como dice la Biblia, ¿sí? Y dice: quien fácilmente se enoja sufrirá las consecuencias. No tiene caso calmarlo, pues se enciende más su enojo. Resulta que el manejo de la ira es un tema supremamente importante. Por eso lo vamos a tratar. Porque muchas personas dicen: ore por mí, yo no puedo controlar mi ira. Son muchísimas personas. Nosotros como consejeros cristianos sabemos que yo creo que más del 50% de la gente acude a nuestra consejería porque tiene problemas del manejo de la ira. La ira puede destruir la comunicación, romper las relaciones y arruinar tanto el gozo como la salud de muchas personas y la salud propia. Lamentablemente, lo que pasa es que la gente tiende a justificar su ira. Ese es el problema. Y no aceptan su responsabilidad. Todos luchan en diferentes grados con la ira. Afortunadamente, la palabra de Dios contiene principios de sobre cómo manejar esa ira de una manera que a Dios le agrada y cómo vencer esa ira que se convierte en un pecado. Porque hay ira que se convierte en pecado. La ira no siempre será pecado, pero hay momentos en que se convierte en un pecado. Entonces eso es lo que vamos a diferenciar. Y ustedes y yo sabemos que el pecado separa al hombre de Dios. Entonces, si la Biblia nos está diciendo que no nos dejemos, no mantengamos el enojo, tenemos que saber cómo vencerlo. Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba y a menudo se llama justa indignación. ¿Usted lo sabía? Claro que sí, porque es un sentimiento que Dios nos dio para nosotros saberlo manejar. Dios, imagínense que Dios está irado. Dios es un Dios que está irado, pero no con todo el mundo, ni atropellando a todo el mundo. Mire el Salmo 7:11 lo que dice. Dios es juez honrado. Todos los días se enoja con los malvados. Todos los días. Dios es un juez honrado. Salmos 7:11. Todos los días se enoja con los malvados. Claro. ¿Por qué? Porque es que no obedecen, no quieren oír a Dios y hacen como quieren, entonces hacen daño a las personas. Imagínense una persona que es malvada. Malvada, el mal está siempre en una persona malvada. Por eso, malvada. Todo el tiempo está pensando mal, todo el tiempo está haciendo mal, todo el tiempo es terca, todo el tiempo está oprimiendo y haciendo daño. Entonces el Señor dice: todos los días se enoja, pero con esas personas. ¿Ve? Entonces eso es lo que se llama ira justa. Y nosotros también podemos tener esa indignación con personas a nuestro alrededor que son necias, que no quieren oír y ni cambiar y siempre están haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Esa es una ira justa y una indignación que Dios la ve. En Marcos 3:5 dice: Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Este era un momento en que el Señor Jesús quería hacer milagros y no le dejaban porque era un día, el sábado pues santo, el que apartan para no hacer nada, no hacen nada, ni siquiera orar por los enfermos.
y él rompe esas tradiciones que los separaban de buscar a Dios. Y entonces dice, Jesús miró con enojo a los que le rodeaban, porque no estaban haciendo las cosas que agradan a Dios, sino que agradan al hombre. Se agradaban ellos mismos en un sábado que apartan para precisamente que para Dios, y no hacen las cosas de Dios, sino mandamientos de hombres, dice él. Y así queda muchas veces. Somos de Dios, pertenecemos a Dios, vamos a un lugar, pero hacemos lo que a nosotros nos parece. Entonces son cosas que enojan al Señor. Y dice, entristecido profundamente por la dureza del corazón. Entonces ahí vemos en la Biblia que la dureza del corazón entristece muchísimo al Espíritu Santo de Dios. Muchísimo. Cuando una persona tiene dureza de corazón, pues lógico que no va a oír a Dios, no va a obedecer. Y entonces eso va a mantener que nos estemos enojando todos los días. Qué tremendo, ¿no? Porque cuando nos enojamos todos los días, ¿cómo vamos a tener paz? No podemos, entonces hay que buscar soluciones, que eso es lo que vamos a aprender. A los creyentes, a todos los creyentes, a todos nosotros como creyentes, a los cristianos se les permite estar airados, pero no pecar. Efesios 4:26 lo dice. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Esas son instrucciones muy precisas para controlar ese enojo. O sea, yo me puedo enojar porque la emoción es para eso. Me disgustó algo y cómo manejo ese enojo, pero no me puede controlar. Eso no puede llenar mi corazón tanto que me domine, sino que al contrario, mi enojo no es contra la persona, sino por la actitud que esa persona tiene. Entonces me enojo no contra la persona para humillarle, no, sino para que esa persona entienda cuál es mi enojo. Y dice, no permita que el sol se ponga mientras, o sea, no se acueste enojado, no se acueste así, porque usted no sabe qué va a pasar en la noche. Usted no sabe qué va a suceder con su vida y no alcanza a arreglar sus cosas. No nos podemos, si fuera de eso, cuando nos acostamos enojados, entonces dice que damos lugar al diablo. El versículo 27 de Efesios 4:26 lo dice. Él es feliz que usted guarde ese resentimiento. Entonces en el Nuevo Testamento se usan dos palabras griegas para la palabra ira. Una significa pasión, energía, y la otra significa agitado, hirviendo. Y bíblicamente la ira puede ser una energía dada por Dios con la intención de ayudarnos a resolver los problemas, porque cuando aflora ese sentimiento es porque hay un problema y tenemos que resolverlo, no es para volverlo peor. Por ejemplo, una ira bíblica incluye la confrontación de Pablo con Pedro por su mal ejemplo. En Gálatas 2, del 11 al 14, léanlo allí. Pablo tuvo que confrontar a Pedro porque estaba uniéndose a un grupo con hipocresía. Estaba guardando la hipocresía. Y no hay cosa que más fastidie al Espíritu Santo y al Señor que una persona que empieza a guardar hipocresía. La hipocresía contamina, es dañina, porque es una careta que la persona se pone para que otros crean lo que no es. Y eso le estaba pasando al querido Pedro. Estaba mostrándose con los judíos muy amable, con los gentiles muy, o sea, se estaba confabulando, mostrando una cara acá y otra acá. Y Pablo lo tuvo que confrontar. David se disgusta cuando escucha al profeta Natán compartirle la injusticia que él mismo había cometido. ¿Sí? Y Natán es el que le confronta su pecado con Betsabé. Y él estaba tan adormecido con ese pecado
que inmediatamente reacciona con enojo, sabiendo que era él mismo. A veces somos así. Nos enojamos por los pecados de los demás, las cosas que nos cuentan de los demás. Y uy, ese no, ¿cómo hizo eso? Pero nosotros, ¿cómo estamos? Si somos nosotros mismos, antes peor todavía. Y eso es lo que muestra este profeta cuando habla con Samuel, segundo de Samuel 12. Ahí está toda la historia cuando él va y le dice, ¿cierto? Y le cuenta como en forma de parábola el caso para que él lo entendiera porque llevaba un año sin confesar ese pecado. Y estaba enfermo, le estaba yendo mal, pero no hablaba, no decía, no se confesaba. Y todavía va y le dice Natán cómo eran las cuestiones y se enoja. Se merece ser castigado. Y era él mismo. Entonces así pasa. Hablamos de los demás, juzgamos a los demás, pero para nosotros no. También en Jesús, él se airó por la manera de que en algunos judíos habían corrompido la adoración en el templo, ¿se acuerdan? Que él volteó esas mesas, pero él no se fue contra los que estaban haciendo eso, en Juan 2 del 13 al 18, sino que él se enojó porque habían puesto el templo, dice, como de comercio, para vender toda clase de cosas ahí, distraer a la gente en vez de escuchar la palabra de Dios. Entonces, ninguno de estos ejemplos de ira involucró una autodefensa, ni justificó algo para lo suyo propio, sino que la defensa de otros fue el motivo o fue aplicado por un principio bíblico del Señor. Ninguno de estos fue autodefendiéndose. Entonces la ira se vuelve peligrosa, es peligrosa, porque a menudo como personas nos podemos enojar por diferentes situaciones. A veces estamos enojados con nuestra propia familia, con nuestros hijos. Si los más cercanos nos hacen enojar, o en nuestro trabajo, con el jefe, con un compañero de trabajo, o en ocasiones siempre con la pareja, con las personas de afuera, con la misma iglesia, personas de la iglesia, acontecimientos que se hacen en la iglesia. Y algunas personas siempre se pueden encontrar enojadas, siempre. Pero ¿cómo lidiamos si nosotros ya estamos en Cristo con esa emoción de la ira? ¿Cómo lidiamos con eso? Y la Biblia tiene mucho que enseñarnos, mucho que decirnos sobre la ira, porque es un tema demasiado importante. En primer lugar, la Biblia diferencia claramente la ira pecaminosa de la ira justa, que ya lo estamos estudiando, y la Biblia describe la ira pecaminosa como una deshonra a Dios. Incluso dice que es destructiva. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios, necesitamos darnos cuenta de que la ira es en realidad un sentimiento muy peligroso. Es como cuando el semáforo se pone en rojo y usted tiene que parar y no puede seguir en carretera. Porque si usted sigue, tiene consecuencias. Lo mismo es la ira. Es ese semáforo en rojo que Dios nos dio para que miremos qué pasa dentro de nosotros. En el Salmo 37, 8 y 9 dice: no des lugar al enojo, ni te dejes llevar por la ira. Eso es lo peor que puedes hacer. Los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Dígalo bien. Recibirán la tierra. Muchas personas que son malvadas, que no tienen al Señor, que no tienen temor de Dios, que hacen como quieren, nos pueden despertar esa ira, esa emoción muy fuerte, pero dice, no nos dejemos llevar, no le demos lugar a eso, porque esas personas pronto serán destruidos, dice la Biblia. Ya hay un final para esas personas. Si usted ora por esa, si es una persona de su familia, si es una persona cercana a usted, si es una persona que usted quiere, pero que no pasa nada en esa persona y se comporta de esa manera como un malvado, usted lo que tiene es que
hacerse a un ladito, porque esa persona va a ser destruida, dice la Biblia. Pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Qué tristeza, porque hay dos grupos de personas, los necios y los sabios. Y dentro de los necios están los malvados. Tremendo. Entonces, el Señor nos da como algo preciso, que es lo que vamos a estudiar, de qué hacer cuando personas así nos hacen enojar. En el libro de Proverbios se nos advierte contra el rescate de personas de temperamento explosivo, óigalo bien, que explotan por todo se enojan. Dice que si nosotros lo hacemos una vez, tendremos que hacerlo de nuevo. En otras palabras, la Biblia insiste en que la ira es un sentimiento repetitivo. Si cedemos a ella una vez, vamos a desarrollar un patrón de conducta peligroso en nuestras vidas y vamos a operar impulsados siempre por la ira, si nosotros no aprendemos a mirar qué hay dentro de nuestro corazón y qué nos produce esa ira. En Proverbios 22, 24 y 25 dice: no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada, no sea que aprendas sus malas costumbres y te echen la soga al cuello. Mire, la Biblia nos advierte, no son amigos de nosotros personas que mantienen violencia y mal humor. No son amigos, no pueden ser amigos. Dice, porque aprendemos sus malas costumbres. O sea que eso es como un virus que se contamina. Qué pena, ¿verdad? Pero eso es lo que dice el Señor. Por eso cuando hay personas que no cambian su lenguaje, su manera de expresarse, sus iras descontroladas, es mejor hacerse a un ladito. Porque el Señor, eso es lo que nos dice: no te hagas amigo ni compañero de gente violenta y malhumorada. Se nos indica que no nos asociemos con personas que sufren de enojo todo el tiempo, porque la ira es un tema peligroso que el Señor quiere que evitemos y no tengamos esas compañías cercanas que se caracterizan por eso. La Biblia nos dice que amemos a todos, ama al enemigo, ora por tus enemigos, pero nos dice que mantengamos distancia muy amorosa, muy discreta, muy sencilla con las personas que tienen temperamento explosivo. ¿Por qué? Porque se cumple el dicho: dime con quién andas y te diré quién eres. Tremendo, ¿verdad? Por eso, esas personas cercanas a nosotros que fácilmente se enojan, que fácilmente ceden a la ira y manejan todo ese tipo de emociones de esta manera, nos hará pensar que es normal que se enoje y es normal que vivamos así. Y nosotros vamos a empezar también a enojarnos fácilmente. Si usted vive en una casa donde 2 o 3 miembros de su familia se enojan y son así, usted fácilmente va a vivir así. Y es un lugar donde todos, el perro, el gato, todo el mundo está enojado. Eso contamina. Entonces vamos a pensar que es normal y que podemos vivir así. Proverbios 22, 24 dice: no te juntes con gente de mal genio, ni te hagas amigo de gente violenta. Eso nos aconseja la Biblia. ¿Por qué? Porque eso se contamina. Entonces, muchas veces nuestros hijos pequeñitos, cuando están pequeñitos, nos oyen a nosotros siempre enojados, siempre hablando cosas que a ellos, hablándoles, contestándoles mal, y ellos aprenden esos patrones de conducta y llegan a la casa y ese ambiente es así. O de pronto en la escuela están riéndose, están contentos porque tienen amiguitos, porque allá no se... Pero llegan a la casa y cambian el humor, porque hay un virus que contamina. Y uno dice, ¿pero por qué llegaron así? Y es por eso, porque esa ira funciona como una enfermedad infecciosa. Por eso es que la Biblia nos aconseja mantenernos alejados de alguien que está caracterizado por esa emoción explosiva.
Y qué triste porque no queremos que a nosotros se nos caracterice por algo peligroso, que no haya ese lugar porque allí, ¿cierto? Siempre están peleando, siempre están gritando. No queremos que nos instruyan o nos digan, mire, no, con esa persona es muy violenta, ese carácter es muy, muy fuerte. Y vamos a hablar de ese carácter fuerte. Entonces, por eso tenemos que ocuparnos de la ira y necesitamos tener cuidado de asegurarnos que ese sentimiento no es una parte regular de nuestra vida diaria, vernos a nosotros mismos y analizarnos, ¿cierto? Cómo se produce, qué nos produce ese enojo, cuánto dura, de dónde viene, ¿cierto? Y empezar a trabajar fuertemente en el área del alma hasta llegar a superarla y buscar ayuda lo antes posible para eso. Ser honestos, ser sinceros, porque no podemos ser con risitas afuera y dentro de la casa ser oscuridad. Entonces la ira es pecaminosa. Eclesiastés 7:9 dice, controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. Eclesiastés 7:9. Entonces usted lo tiene que ver como un pecado delante de Dios si usted no lo controla, no lo sabe controlar y da rienda suelta a que salgan palabras y destruya. Entonces la ira cuando es pecaminosa deshonra a Dios porque el carácter de Dios no es así. Dice que él diariamente está enojado pero con los malvados, no con sus hijos, no con nosotros. Con nosotros tiene infinita misericordia, lleno de amor, de ternura. Entonces nosotros como cristianos debemos exhortarnos a nosotros mismos, así como a todos los que están a nuestro alrededor, cuando hay algo que disgusta al Señor. ¿Ve? La ira, dice el Nuevo Testamento, que es parte de la naturaleza pecaminosa. La ira es una actividad que se produce en la carne. Entonces nosotros como cristianos no debemos operar con las obras de la carne. Dice, manifiestas son las obras de la carne, sino que debemos estar llenos del Espíritu de Dios y debemos exhibir ese fruto que da el Espíritu Santo. Por eso tenemos que trabajar. Hay personas que piensan que esto es normal y no es tan normal cuando es siempre continuo, continuo, continuo. Entonces la ira se vuelve pecado cuando es motivada por el mismo egoísmo. En Santiago 1:20 dice, porque la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere. O sea, siempre es pensando en mí, es que hice esto porque me sacaron la ira, porque es que me ofendieron. Siempre es pensando lo que a mí me hacen, pero no pienso en los demás cuando con esa ira yo exploto y hago daño. Entonces se vuelve pecado cuando es egoísta, porque él dice, la gente violenta no puede hacer lo que Dios quiere, porque no se oye a Dios. También se vuelve pecado cuando el objetivo de Dios es distorsionado. 1 Corintios 10:31 dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Entonces se vuelve pecado cuando se hace a lo contrario. En vez de hacer las cosas para Dios, las hacemos para mostrarnos a nosotros mismos, para que otros nos vean, para que otros nos den aplausos. Por eso dice, siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Trabaje pensando que Dios es su jefe. Sirva a una persona pensando que Dios le va a recompensar, así usted no busque la recompensa. No busque la recompensa de las personas, no la busque. Porque todos como seres humanos fallamos. Busque en Dios todo, todo hágalo, dice, para honrar al Señor todo. El tiempo que usted dedica, todo sea para Dios. Y verá cómo usted mira diferente a todas las personas, inclusive a los enojones. Y cuando usted deja que esa ira persista, se convierte en un pecado. Efesios 4:26 y 27, que ya lo leímos, pero vamos a seguir. Dice, si se enojan, no permiten que eso los haga pecar. Ese sí es condicional. Si se enojan, no permita que eso les haga pecar.
El enojo no debe durarles todo el día, ni deben darle al diablo la oportunidad de tentarlos. Efesios 4, 26 y 27. Cuando el enemigo está ahí a las puertas esperando que usted reaccione con la ira. Y cuando usted reacciona mal, pues él inmediatamente le tienta más y le pone más palabras vulgares, más ira, más de todo en su corazón. Entonces, en vez de usted utilizar esa ira generada, ¿cierto?, para atacar el problema en sí, usted empieza a atacar a la persona. Y ahí es donde viene el problema. ¿Ve? No hay que atacar a la persona, sino el problema en sí, porque la persona se siente atacada y ahí es cuando utiliza el diablo todas esas cosas para dividir y hasta para matar. ¿Cuántos han matado por ira? Tenía tanta ira que lo maté. Existía eso lo quitaron. Ira, intenso dolor, las muertes. Y quitaron todo ello porque todo el mundo le daba ira y entonces mataba como cuando quería. En Efesios 4, 15 y 29 dice que debemos hablar la verdad en amor y usar nuestras palabras para edificar a otros y no permitir que salgan de nuestra boca palabras corrompidas o destructivas. Efesios 4, 15 y 29. Hablar la verdad en amor. Mira, hay personas que dicen, es que yo digo como me sale y yo hablo así y punto, duélale a quien le duela. Ese no es el Espíritu Santo. Si el Señor no tuviera su forma de hablarnos, a mí por lo menos no me hubiera conquistado el Señor, pero Él me habló con una ternura cuando yo vine a sus brazos y me acuerdo tanto que el primer libro que yo empecé a entender, porque yo no entendía la Biblia, y el primer libro que Él me abrió los ojos, el primer llamado fue con Jeremías 1. Pero ya hablándome a mi vida, me habló en Isaías. Ese fue el amor más grande de todo lo que Él me dijo allí. Y una de las cosas que recuerdo, en la palma de mi mano te tengo esculpida. O sea, Dios siempre habla en amor. Y cuando hay necesidad de regañar, Él regaña y Él levanta, nos levanta así sea con un regaño, pero es lleno de amor y nos hace entender por qué lo está haciendo y para qué lo está haciendo. Entonces, si Dios no fuera así, a mí no me habría conquistado para servirle hasta el día de hoy. Porque yo diría un Dios castigador, un Dios grosero, un Dios que se enoja y lo vuelve a uno añicos. No, Él se enoja con los malvados. El Señor Jesús lo demostró. A los fariseos les dijo sepulcros blanqueados, mentirosos, hipócritas. Porque es que nunca quisieron cambiar, nunca quisieron colocar la palabra para llevarla por obra. Entonces, Efesios 4, 15 y 29 nos dice, debemos hablar la verdad en amor. No usar palabras que use palabras para edificar a otros y no permitir que salgan de nuestra boca palabras corrompidas y destructivas. ¿Cuántas personas destruyen con una vulgaridad, con maldiciones? Y esa es una manera venenosa que caracteriza al hombre caído, al hombre que no tiene al Espíritu Santo. En Romanos 3, 13 y 14 dice, solo dicen cosas malas, solo saben decir mentiras. Hacen tanto daño con sus palabras como una serpiente con su veneno. Hablan con amargura y maldicen a la gente. Estas son características de un hombre que nunca ha sido tratado por Dios, los malvados. Pero una persona que vaya y se congregue como iglesia, escuche, ore y sigan esto, no ha sido tocado por el Espíritu Santo. No ha sido transformado. Porque todos tenemos la oportunidad de un cambio cuando entendemos el amor del Señor y le decimos, Señor, este es mi problema, esta es mi situación y confesamos nuestros pecados. Ahí en Isaías 6 lo dice muy clarito. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Si fueren rojos, yo los convertiré en blanca lana, los cambiará, los borrará
pero tenemos, sí dice, confesamos, sí vamos a Él, sí le decimos, Señor, este es mi problema, esta es mi debilidad. Y tenemos que trabajar, porque una de la lengua venenosa es de una persona que nunca ha estado en la presencia del Señor. Entonces la ira se vuelve pecado cuando se le permite desbordarse sin restricción, dando como resultado un escenario en que todos alrededor resultan lastimados y deja una devastación en su camino con consecuencias irreparables. Hay personas que han ofendido, los que son rencorosos, que no pueden olvidar, recuerdan y recuerdan cada palabra porque es como quitarle las plumas a una gallina. ¿Quién se las puede volver a poner? ¿Quién le puede poner las puntas? Así es, cuando se sale todo ese veneno y hablan mentiras. Proverbios 29:11 dice, el necio no esconde su enojo, el sabio sabe controlarse. ¿Sí? Ahí están las diferencias. ¿Por qué sabe controlarse el sabio? Porque tiene al Espíritu Santo que lo controla y ya está trabajando en su área y sabe dominarse, sabe hablar, sabe controlarse. Entonces se vuelve pecado cuando la persona irada rehúsa ser tranquilizado. No me hablen más, no quiero saber de esa persona. Guarda rencor y guarda todo en su interior. Eso también eso puede causar tanta depresión, tanta irritabilidad por cosas pequeñitas que con frecuencia esa relación se va rompiendo porque hay un problema de fondo. Hay un problema que la persona no quiere enfrentar, no quiere confesar, no quiere arreglar, ya sea envidia, celos, traición, engaño. Por eso dice el Señor, apartémonos, apartémonos, ¿ve? Apartémonos. Yo conozco muchas personas así, que uno le da tristeza y tiene que irse apartando porque la misma Biblia no lo aconseja, no lo dice. No queremos aprender de eso. Y el ambiente se torna demasiado pesado porque no hay una oración que Dios pueda escuchar así. Entonces la Biblia enumera la ira como una de las obras de la carne, junto con pecados tan viles como la inmoralidad sexual, la idolatría y la embriaguez. En otras palabras, cuando nosotros dejamos que la ira nos domine, estamos pecando tanto a los ojos de Dios como si fuéramos infieles con nuestro cónyuge. Dígalo bien. La ira es igualmente un pecado de la carne. Es tan feo como cualquier otro pecado. Entonces, cuando nosotros hablamos de actividades de la carne, nos referimos a nuestra antigua vida, a nuestra naturaleza caída, donde no ha tratado Dios esa vida. Y recordemos que ya Cristo nos salvó, nos trajo salvación. Gálatas 5, 19 y 20 dice, está muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, iras, rivalidades, peleas, divisiones. Todo esto es de la carne. Léalo, analícelo y diga, Señor, yo quiero un corazón transformado de verdad por ti. Porque todo esto trae consecuencias. Dice que las consecuencias las tenemos que enfrentar respecto de eso. No es imposible. Mire, Juan era el hijo del trueno. Juan se llamaba el hijo del trueno. Dios, Jesús le puso así. Y se convirtió en el apóstol del amor, porque él se dejó tratar su alma, su corazón. Él quería desaparecer a todo aquel que se metiera con él. Quería sacar espada, quería de todo. Acabar con todo el mundo. Era el trueno, el hijo del trueno. La ira lo dominaba, pero se convirtió en el apóstol del amor. Si usted lee las cartas primera, segunda, tercera de Juan, el lenguaje de él es el mismo del Señor Jesús. Hijitos míos, y empieza a hablar con ternura. Cambió su lenguaje. Entonces muchos decimos
que estamos tratados por Dios, pero en la boca, en la mirada, en todo se ve, no hay ternura, no hay amor, no hay docilidad. Gálatas 5, 19 y 20. Vamos a orar. Padre, gracias porque esta mañana tu palabra ha sido eficaz y como espada de doble filo más cortante, Señor, que ello. Papá, gracias porque lo único que tú quieres es sanar nuestra vida, que nosotros reflejemos tu imagen. Estudiar, Señor, que tú, Jesús, te enojaste con aquellos que tenías que enojarte, pero no los maltrataste, no los humillaste, no los hiciste sentir mal, sino que les atacaste su problema, lo que ellos tenían en su corazón y por lo cual no querían cambiar. Bendito Dios, danos sabiduría este día, Señor. Te entregamos nuestro corazón y esa área allí en el alma, donde esas emociones, esos sentimientos vienen de pronto de años y años, o de pronto, Señor, no los hemos tratado porque pensamos que eso es normal. Pero gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque los apóstoles no fueron cosa fácil para ti, Señor Jesús. Escogiste personas que aún, Señor, no tenían ni estudio. Bendito Dios, unas características rudas. Fueron tus 12 discípulos para mostrar tu gloria, Señor. Y todos ellos, a excepción de uno que no quiso y que es el ejemplo para nosotros siempre, Señor. Pero los 11 fueron transformados por tu amor, por tu grande amor, Señor. Y vemos cómo ellos escriben, bendito Dios, y cuentan y hablan, guiados por tu Santo Espíritu, transformados completamente. Y asimismo, hombres y mujeres, Señor, que hemos sido tocados, transformados por ti, sabemos que toda tu palabra es verdad. Todo lo tuyo es verdad, Señor. Tú no mientes, Padre. Por eso, bendito Dios, estamos hoy aquí. Y gracias por ese amor con que nos has amado. Gracias, Señor, porque tú tienes paciencia con nosotros. Tu paciencia es inagotable. Pero también, Señor, no siempre va a vivir inagotable. Llega un momento, Dios, en que tú dices hasta aquí. Pero qué lindo saber que si nos arrepentimos, si cambiamos de rumbo, siempre vamos a encontrar tus brazos amorosos, igual que el hijo pródigo, Señor, que dijo: he pecado contra el cielo y contra ti, volveré a la casa de mi Padre, porque allí hay mucho pan. Y este es el pan que descendió del cielo, tú, Jesucristo, que nos alimentas día a día con tu presencia, con tu voz audible, con lo que tú viviste en esta tierra y nos enseñas, bendito Dios, que todo nos lo has dado tú, pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda a controlarnos. Espíritu Santo, toma control y haznos que esta palabra nunca se nos olvide, que la pongamos por obra, que haya un verdadero gozo y el mover de tu Espíritu en nuestra vida. Señor mío, Dios mío, gracias por tu palabra en esta mañana, por alimentarnos como tú quieres. Te entregamos nuestras emociones, Señor, y ayúdanos porque no queremos tomar ese rótulo, Señor. Son gente violenta, son gente iracunda, son gente mal geniada. Señor, no queremos eso. Queremos que tu amor sea una verdad en nuestro corazón. Santifícanos con tu palabra, pues tu palabra es verdad. Yo te lo pido hoy, Señor. Todo el que nos estamos escuchándote, Señor, pedimos que la guía de tu Santo Espíritu sea una verdad en nuestra vida, una realidad y una verdad. Una realidad es que podemos tener emociones negativas, pero una verdad es tu palabra. Tú transformas nuestro corazón cuando te entregamos nuestras áreas a ti. Por eso confesamos delante de ti, Señor, que hoy te necesitamos. Trabaja en nuestra alma, Señor, te la entregamos, papá. Trabaja en nuestras emociones, te las entregamos a ti. Y gracias, Espíritu Santo, porque no queremos contristarte. Tu bendición sea en todos y con todos en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, Dios me les bendiga